Nunca imaginé que lo vería de esa forma. Desprotegido. Sin preverlo y en una situación tan personal. Accidentalmente entré al baño y vi su parte íntima al descubierto, no obstante. Lo que ocurrió después quedará grabado en mi memoria para siempre. Si te enteras de que tu hijastro necesita tu ayuda de una forma inesperada, ¿cómo reaccionarías? Voy a contarte todos los detalles. Pero debo advertirte que esta narración no es tan simple como parece. Permanece hasta el desenlace y dime tu punto de vista. ¿Te habrías comportado de la misma forma? Me llamo Laura. Jamás imaginé que el simple acto de recorrer el pasillo de mi casa tendría un impacto tan profundo en mi vida. Tengo medio siglo de vida y comparto mi vida con mi esposo, Javier. Durante 3 años. Hemos disfrutado de una existencia bastante apacible. A pesar de no haber tenido descendencia en común. Él ya era padre de Marcos. Un joven de 23 años. De estatura elevada y carácter reservado. En nuestra primera interacción. Al conocer a Marcos de la mano de Javier. Noté que ambos teníamos problemas para establecer una conexión. Siempre mantuvimos una relación amable. Casi fría. Ya me he habituado a ser una presencia callada en su día a día. Alguien a quien él admiraba pero no anhelaba tener cerca. No obstante. Hace algunos días. Todo cambió. Fue una tarde como cualquier otra. Javier había madrugado para ir a su trabajo mientras yo me quedé en casa ordenando todo. Mientras me dirigía hacia la habitación de huéspedes. Percibí el murmullo del agua proveniente del baño. Me vino a la mente Marcos. No era habitual que se demorara en bañarse. Pero en esta ocasión el ruido se extendió. Me acerqué con la intención de hacerle recordar algo. Tal vez comentarle sobre el elevado precio del agua. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. A pesar de tener la opción de retroceder. Algo me impulsó a quedarme en ese preciso instante. Justo antes de cruzar completamente la puerta. Observaba cómo se escapaba el vapor y escuchaba el sonido del agua cayendo. En ese momento lo observé con su instrumento al descubierto. Fue solo una silueta entre las gotas de lluvia. Sin embargo, mi corazón latía con tal intensidad que temí que fuera a estallar. Fue imposible resistir la tentación de permanecer en ese lugar. Inmóvil. Debatiéndome interiormente. Perdí la noción del tiempo en esa situación. Y al tomar conciencia, experimenté una vergüenza abrumadora que me impedía respirar. Rápidamente me alejé, tratando de mantener la compostura. Aunque percibí un cambio en el ambiente. ¿Cuál fue el motivo por el que no logré completar un giro de 180 grados? Esa tarde. El transcurso del tiempo parecía haber quedado suspendido. Regresé a mis responsabilidades como si todo estuviera normal. Aunque en mi interior se desencadenaba un torbellino de emociones. Experimentaba un sentimiento de culpa y vergüenza. Como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado ajeno. Mientras me esforzaba en plegar la ropa. Me cuestionaba, ¿cuál es mi problema? Cada vez que mis párpados se encontraban. La figura de Marcos se proyectaba en mis pensamientos. No me afectó la imagen en sí misma, sino las emociones que despertó en mí. Era la primera vez que lo veía de esa manera, como un adulto. No como un joven. Al percibir detalles diminutos. Observé fragmentos que parecían estar registrados en mi mente sin mi consentimiento, la forma de sus hombros. La manera en que movía las manos y cómo el agua acariciaba su piel. Decidí detenerme de inmediato al escuchar mi nombre. Sorprendida por la intensidad de mis propias reflexiones. Decidí dejar atrás lo que presencié. Sin embargo, el recuerdo persistía. Resonando como un eco incesante. Al regresar a casa esa noche. Recibí a Javier con mi acostumbrada sonrisa. Tomé asiento frente a él en la mesa. Atendiendo a sus relatos sobre su jornada. Asintiendo y participando en la conversación según lo requerido. Todo lucía corriente, mi apariencia era común. Cada vez que Marcos se acercaba. Notaba cómo mi respiración se aceleraba. A pesar de su esfuerzo por ocultarlo. Él no daba muestras de tener la menor sospecha. Mostraba su tranquilidad característica. Sin prestar atención a los pensamientos que rondaban mi cabeza. Antes de ir a dormir.
Me quedé en mi habitación, observando el techo sin moverme, al tiempo que escuchaba los pasos de Marcos acercándose a su cuarto por el pasillo. La puerta se cerró con delicadeza, sumiendo la habitación en un profundo silencio. Después de un largo periodo, me resultó imposible dormir. Los días posteriores se convirtieron en un sufrimiento callado. No estaba seguro si era real o producto de mi mente, pero percibía que la vivienda se había reducido, como si la distancia entre Marcos y yo se hubiese acortado. Cada vez que lo observaba salir de su cuarto con el pelo mojado o escuchaba el sonido del agua en el baño, mi pensamiento volvía a ese momento. Trataba de mantenerme ocupado, manteniendo mis manos y mi mente ocupadas en diversas tareas, realizando una limpieza exhaustiva en el hogar, cocinando platos elaborados y saliendo a pasear con más frecuencia. Al volver a casa, era habitual hallar a Marcos descansando en el sofá, concentrado en la televisión o leyendo un libro, sereno y distante ante mis emociones. En una ocasión, mientras ordenaba la sala, me acerqué a él y tropecé sin querer. Se inclinó para sujetarme. De manera instintiva, busqué el apoyo de su mano. El contacto fue breve. Sin embargo, sentí un estremecimiento recorrer todo mi ser. ¿Te encuentras bien, Laura?, preguntó con su voz tranquila y grave. Sí. Disculpa. Soy un poco torpe, contesté nerviosa, sin mirarlo, y me apresuré a salir de la habitación. No obstante, mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de escapar de mi pecho. Era una sensación completamente nueva para mí. Mi cuerpo y mi mente parecían estar confabulando en mi detrimento. No quería que sucediera esto, no era apropiado sentir de esa manera. En la tranquilidad de mi cuarto aquella noche, me enfrenté a mis pensamientos más sombríos. Mi cariño por Javier, mi esposo, era profundo ya que él me había brindado estabilidad y cariño. No obstante, era imposible negar que Marcos despertaba en mí un anhelo que pensaba haber dejado atrás hace mucho tiempo. Sentía aversión por esa situación. Me menospreciaba por no ser capaz de dominar mis sentimientos. Sin embargo, principalmente me odiaba a mí mismo porque, en realidad, no deseaba que esa emoción desapareciera. Esa mañana, opté por salir para despejar mi mente. Requería de un poco de aire, de separación, de cualquier cosa que me asistiera en reestructurar mis ideas. Recorrí el mercado y compré varios productos para la casa. Después, hice una parada en una acogedora cafetería local. Al mirar hacia la ventana, apenas pude identificarme al ver mi reflejo. Mis ojos delataban las noches en vela y la carga de un misterio que no podía revelar a nadie. Al volver, la casa estaba sorprendentemente callada. Coloqué las bolsas en la mesa y, mientras ordenaba la despensa, percibí un sonido que venía del pasillo. Se trataba de Marcos. Al parecer, no había salido, como de costumbre los sábados. Me tomó por sorpresa verlo en casa. Al entrar en la cocina, su saludo hola. Laura me tomó por sorpresa, pues su voz me sorprendió al no haber percibido su aproximación. La cercanía de Marcos me generó temor. Contesté con ansiedad, tratando de enfocarme en las frutas que estaba ordenando. Con una sonrisa suave en el rostro, se disculpó en voz baja mientras se apoyaba en el umbral de la puerta, manteniendo su mirada fija en mí. Comentó, todo está en orden. Últimamente, siento que las cosas han cambiado. No sé. De alguna manera. Las palabras que me dijo me sorprendieron de repente, como si me hubieran dado un shock. Traté de esbozar una sonrisa, pero la tensión me jugó una mala pasada. ¿Habrá reparado en mi presencia? ¿Era consciente de algo de lo que trataba de mantener en secreto? No estoy bien. Cosas de mujeres, ya sabes. Marcos no respondió. En cambio se acercó al refrigerador para sacar una botella de agua. El silencio se volvió incómodo, como si hubiera algo suspendido entre los dos. Por un instante nuestras miradas se encontraron y sentí que el aire se volvía espeso. Me giré de inmediato fingiendo buscar algo en un cajón. Pero no pude evitar que mis manos temblaran. Sabía que necesitaba salir de ahí. Voy a la sala,
Creo que dejé el teléfono, no dije apresuradamente. Claro, respondió él con esa calma que parecía leerme por dentro. Salí de la cocina casi huyendo con el corazón golpeando en mi pecho. ¿Por qué me mira así?, pensé. Era como si sus ojos pudieran ver más allá de mi fachada, como si pudiera percibir las emociones que yo tanto intentaba reprimir esa tarde mientras Javier estaba fuera. Decidí encerrarme en mi habitación para ordenar algunos papeles. Necesitaba alejarme e evitar cualquier encuentro con Marcos. Sin embargo, el destino parecía empeñado en jugar conmigo. Estaba echada junto a la cómoda cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Laura, era la voz de Marcos. Me puse de pie de inmediato con el corazón latiendo a 1 por hora. Tomé aire y abrí intentando mostrarme serena. Sí, pregunté, sin mirar directamente. Solo quería preguntar si necesitaba ayuda. Antes de contestar. La vi bastante ocupada y su tono de voz suave parecía desarmarme poco a poco. Tranquilo. Estoy en perfectas condiciones. Falsifiqué la verdad. Mientras mis manos se entretenían nerviosamente con un documento. Marcos permaneció en su lugar. Mantenerse en un lugar. Recostado en el umbral. Su rostro mostraba un enigma, su mirada parecía escudriñarme. Como si estuviera tratando de descifrar algo que prefería mantener en secreto. En ocasiones, pienso que experimenta una profunda sensación de soledad. Inesperadamente, me tomó por sorpresa lo que dijo. ¿Cuál es tu intención?, contesté con un nudo en la garganta. Indicando que Javier no está bien, constantemente lo veo ocupado o callado. No se encuentra a la altura de ello. Las palabras que me dijo tuvieron un efecto más profundo de lo esperado. Por mucho tiempo. Me había acostumbrado a convivir con mis momentos de silencio y la rutina que había construido al lado de Javier. Sin embargo, la presencia de Marcos me llevaba a reflexionar sobre mi auténtica felicidad. Agradezco tu preocupación, Marcos. Pero me encuentro en buen estado. Repetí con una sonrisa débil que no engañó a nadie. Al girarme para volver a mis cosas sentí que él se acercaba más. No hizo nada. No dijo nada. Pero pude sentir el calor de su presencia detrás de mí. El aire entre los dos se volvió denso y por un instante la habitación entera pareció detenerse. Si alguna vez necesita hablar, aquí estoy. Susurró antes de marcharse. Me quedé allí de pie con el pecho agitado y la mente hecha un caos. Lo que estaba pasando entre nosotros no podía ser real. Pero ahí estaba una tensión innegable que no me atrevía a nombrar. Desde aquella conversación, cada encuentro con Mark se sentía diferente. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ninguno de los dos mencionaba. Pero que estaba allí presente en cada mirada. En cada palabra. La casa que antes me parecía grande y silenciosa. Ahora se había convertido en un espacio lleno de tensión donde cada movimiento parecía cargado de significado. Una tarde, mientras Javier trabajaba hasta tarde, me encontré sola en la sala intentando concentrarme en un libro. El ruido de la puerta de la habitación de Marcos al abrirse me asustó. Dirigí la mirada al pasillo y lo observé dirigiéndose hacia la cocina sin camisa, secándose el pelo con una toalla. Laura consultó al darse cuenta de mi respuesta de sí. Estoy aquí. Tratando de disimular mi inquietud. Manifesté con una sonrisa amable mi interés en que organizáramos algo para la cena. Aunque en su manera de hablar percibí un detalle que me desconcertaba. No hace falta. Marcos, ya he organizado algo. Mientras se servía un vaso de agua. Contestó con su habitual organización. Cuando nuestros ojos se encontraron brevemente. Me quedé inmóvil. Lo impactante no fue su discurso, sino la fuerza de su mirada. Dentro de mí, una extraña e incontrolable llama empezaba a expandirse. Intenté ponerme de pie y marcharme. Pero mi organismo no reaccionaba. ¿Estás completamente segura de que todo está en orden?, se acercó un poco más mientras formulaba la pregunta. Sí. Me siento un poco fatigada. Volví a mentir. Al poner el vaso en la mesa, Marcos rozó mi mano brevemente, generando un contacto fugaz y casi inadvertido que provocó una sensación de ardor en mi piel. A pesar de querer retroceder, mis pies se quedaron firmemente plantados en el suelo. Le dijo en voz baja, con la mirada fija en mis ojos, que podía contar con él si algo me inquietaba. Era imposible no sentirse abrumado por su presencia cercana y su potente voz. De repente me puse de pie, rompiendo el instante. Agradezco tu preocupación, Marcos. Pero me encuentro bien.
De verdad. Durante unos instantes. Me miró fijamente. Como si buscara descubrir lo que estaba escondiendo. Después. Encogió los hombros y volvió a su cuarto. Dejándome sola en medio de un remolino de emociones desbordadas. Experimentaba la sensación de encontrarme en el borde de un precipicio. Con la tentación de avanzar un paso adicional. A pesar de ser consciente de que no habría vuelta atrás a partir de ese instante. Constantemente. Mi mente y mi cuerpo estaban en conflicto. Me decía a mí misma que debía dominar mis pensamientos y que no era adecuado pensar en Marcos de esa forma. A pesar de mis intentos por alejarme. Su presencia se hacía cada vez más fuerte en mi mente. Esa acción era completamente descabellada y podía echar por tierra todo lo logrado. Una noche llena de nervios llegó a su punto máximo. Javier había salido a cenar por motivos laborales y en casa reinaba el silencio. Mientras me encontraba en la cocina fregando la vajilla. Percibí la presencia de alguien que me miraba. Giré con calma y vi a Marcos apoyado en la entrada. Con una mirada enigmática que no lograba entender. Inquirí en voz baja si ocurría algo. Me resulta imposible conciliar el sueño. Ante mi mirada. Él contestó con firmeza, en ocasiones percibo que tú tampoco logras hacerlo. Mientras tragaba saliva. Las palabras que dijo resonaron en lo más hondo de mi ser. Algo que ni quería admitir. Aferrado al paño de cocina que sujetaba. Trato de ocultar mi ansiedad. Expresé que todos pasamos por momentos complicados durante la noche. Tratando de encontrar razones. ¿Por qué no se toma un momento para compartir conmigo? Con su habitual tono tranquilo. Me sugirió entablar una charla. Dudo que. Acepté la propuesta de Marcos. Considerándola acertada. Tratando de mostrar fuerza. A pesar de que mi convicción vacilaba. Sus palabras me golpearon con fuerza, era verdad. Me encontraba sola desde hacía un tiempo. Sumida en una monotonía donde mis opiniones y anhelos no tenían relevancia alguna. Marcos no debía decirlo. Pero lo había hecho. Y con eso había derrumbado la última barrera que me protegía. No digas eso, susurré débilmente. Pero él no retrocedió, me miraba como si buscara algo en mis ojos. Algo. Que yo ya no podía ocultar, me sentía desnuda ante él. Vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Laura murmuró su nombre con una suavidad que me desarmó. El silencio que siguió fue ese de durante unos segundos que parecieron eternos. Estuvimos allí en la penumbra de la cocina con el deseo flotando en el aire tan palpable como prohibido antes de que pudiera reaccionar. Me giré bruscamente. Dejando caer el paño al suelo. Me voy a dormir, dije apresuradamente con la voz temblorosa. No esperé a escuchar su respuesta. Subí las escaleras casi corriendo con el corazón latiendo desbocado y el pecho ardiendo. Al cerrar la puerta de mi habitación apoyé la espalda contra ella. Me deslicen. Pero más que nada me odié porque en el fondo no quería que él se alejara. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas recreando cada momento. Cada palabra, cada mirada entre Marcos y yo. Me sentía como una prisionera de mis propios pensamientos atrapados en una situación que ya no podía controlar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo me había permitido perder el control de algo tan básico como mis emociones? Durante días traté de convencerme de que debía olvidar todo, de que mi vínculo con Marcos era simplemente un producto de la soledad y la rutina. Pero a medida que pasaban los días y se volvía más difícil. La tensión palpable en el ambiente resultaba innegable. Volviéndose cada vez más evidente incluso para Javier. Quien solía pasar por alto los pequeños detalles. De vez en cuando. Su mirada se detenía más de lo habitual en Marcos y en mí. Generando en mí una sensación de incertidumbre sobre cómo tratar a ambos. Aquella tarde. Mientras me alistaba para cenar. Sin darme cuenta de que mi corazón latía con fuerza. Sentí la urgencia de compartir mis preocupaciones con alguien y liberar la carga de mis pensamientos. En ese momento me di cuenta de que Mark era indispensable para mí a nivel emocional. No por motivos racionales. Sino como una presencia constante en mi día a día. Como una sombra que nunca me abandonaba. Al volver a escuchar su voz. Esta vez cerca de la entrada de la cocina. Mi corazón se estremeció. Con una voz tan suave que me estremeció. Me preguntó, Laura. ¿Podría charlar contigo un instante? Fue lo último que requería. Sin embargo, no pude rechazarlo. Le indiqué con un gesto que se aproximara y, sin añadir más palabras.
Ocupó el asiento en la mesa frente a la mía. Experimenté una sensación de pequeñez por un instante. ¿Estás experimentando algún problema? Marcos asked casually, trying to hide his nerves, while my palms started to sweat. A simple yes or no. La respuesta que dio no fue clara. Mirándome fijamente. Eligió cuidadosamente sus palabras y me dijo que sentía que existía una conexión especial entre nosotros. Algo que no podía ignorar. En un breve momento. Mi aliento se detuvo al notar claramente su capacidad para captar mis emociones. Una sensación de incertidumbre se apoderó de mí, mientras experimentaba una mezcla de anhelo y miedo. Marcos. No. Comencé a decir. Pero él me interrumpió, no quiero que te asustes. No te estoy solicitando nada. Laura solo necesitaba decirlo en voz alta, su voz era tranquila. Pero sus ojos me lo decían todo. Me sentí atrapada en su mirada, incapaz de apartar los ojos de él, era como si estuviera esperando una señal. Una palabra que lo detuviera o lo alentar que debía hacer. Al final no dije nada, simplemente lo miré y bajé la cabeza. Incapaz de enfrentar la realidad que estábamos construyendo sin quererlo. El día después de nuestra conversación en la cocina las cosas no mejoraron. No pude mirarlo a los ojos, ni siquiera pude estar en la misma habitación que él sin que la atención me ahogara. Cada vez que lo veía, todo lo que había intentado ocultar, todo lo que había reprimido, resurgir con más fuerza. No podía ignorarlo más. Marcos se había infiltrado en mis pensamientos, en mis deseos, y eso ya no tenía marcha atrás. Esa tarde, Javier había decidido quedarse en casa y la casa se sintió más pequeña que nunca. Nos sentamos en la sala viendo televisión, pero la distancia entre nosotros se había agrandado. Yo no podía dejar de pensar en Marcos, en la conversación que habíamos tenido, en lo que podría pasar si cruzábamos esa línea invisible que ya no era tan invisible. Al caer la noche decidí salir a tomar un poco de aire. Caminé por el jardín tratando de ordenar mis pensamientos. Pero solo me encontraba más perdida. Fue entonces cuando lo vi parado en el marco de la puerta. Laura. Su voz me llegó como un susurro. Me giré lentamente. Sabiendo que esa conversación no podría esperar más. ¿Qué pasa? Marcos, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, él no contestó de inmediato, solo me miró con esa intensidad que había llegado a conocer. También se acercó lentamente, como si estuviera caminando sobre un terreno peligroso. Y yo me quedé allí inmóvil, como si no pudiera dar un paso atrás. Sé que hay algo entre nosotros, no podemos seguir ignorándolo, dijo con una seriedad que me hizo sentir aún más vulnerable. El aire se hizo espeso, como si cada palabra que dijera fuera una carga que nos acercaba más a algo que ninguno de los dos podría detener. Estábamos al borde del abismo y yo no podía dar el paso atrás y no deberíamos empezar a decir. Pero él me interrumpió colocando una mano suavemente sobre mi brazo. Lo sé. Pero no puedo seguir fingiendo que no eres nada. Siento su respiración se aceleraba. Sentí su cercanía. El calor de su cuerpo invadiendo el espacio entre nosotros, y entonces, sin poder evitarlo, lo miré de una manera diferente. En ese momento todo lo que había estado luchando por controlar se desbordó, todo lo que había guardado bajo llave, todos los pensamientos y deseos se hicieron realidad. Con solo una mirada estábamos al borde de cruzar la última frontera. Una que ya no podíamos ignorar. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. Fue un roce. Con delicadeza. Apenas un aliento. Pero lo necesario para desatar todo lo que había estado contenido. El contacto de sus labios bastó para superar el último obstáculo. No había marcha atrás. Perdí el dominio que había tratado de conservar por tanto tiempo y, de pronto, me vi envuelta en el anhelo de experimentarlo. De tenerlo a mi lado. A pesar de que mi mente insistía en que era un error. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Mi organismo se rehusaba a seguir instrucciones. Marcos no me dio la oportunidad de pensar, se aproximó con una urgencia evidente. Y sus manos acariciaron mi espalda. La atmósfera se volvió cargada. Saturada de anhelo y remordimiento al mismo tiempo. Los dos teníamos plena conciencia de lo que estábamos haciendo. Pero en ese momento, nada más importaba. Nos volvimos a besar con más pasión y sin contenernos. Como si estuviéramos tratando de recuperar el tiempo que habíamos perdido. A pesar de que me invadía la conciencia de lo incorrecto de nuestras acciones. Una parte de mí se sumergía por completo en la vivencia. Como si hubiese cedido el dominio sobre mi propio ser. Habiendo superado la frontera. Nada podía interponerse en nuestro camino. Mientras nos besábamos, percibí como todo a nuestro alrededor se deshacía. Aunque experimenté una sensación de libertad.
Tuve un breve distanciamiento con él. Con los ojos llenos de dilema. Expresé: Marcos. Esto no está bien. Aunque mis palabras no tenían sentido. Él no contestó. Simplemente hizo un gesto que me tranquilizó y eliminó todas mis incertidumbres. Ambos cedimos. Como si nuestras almas y sentimientos estuvieran inseparablemente ligados, la línea entre lo adecuado y lo inapropiado desapareció. Y el tiempo quedó suspendido. Mientras el planeta seguía girando a nuestro alrededor. Eso no tenía importancia. Nos encontrábamos prisioneros en un ciclo del que éramos conscientes de que no podríamos liberarnos sin enfrentar repercusiones. No obstante, en ese momento, no teníamos intención de marcharnos. Al día siguiente, la cruda realidad nos impactó de lleno. Javier estaba en la cocina, sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor. Lo sucedido me dejó en una posición de mera observación de Marcos, notando en su mirada que algo había cambiado de forma irreversible. Desconocíamos lo que ocurriría más adelante. Sin embargo, la trascendencia de haber traspasado ese límite era definitiva. Al final, nos vimos envueltos en las consecuencias de lo que hicimos, con un destino incierto. A pesar de que los dos deseábamos que esa frontera nunca se hubiera establecido. Esa narración me pertenece. Me encantaría saber qué piensas en la sección de comentarios y si te gustó. Recuerda darle clic al botón de me gusta en el video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Hasta luego.